casa. Bueno, quiero compartir una palabra. ¿Están listos para escuchar una palabra de parte del Señor? Esta palabra está en Marcos 4, del 35 al 41. Y quiero leerla con ustedes. Habla de algo muy especial. Habla de Jesús cuando calmó la tempestad en medio de tantas circunstancias difíciles. Dice así, en Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, dice la Biblia, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, diga conmigo, una gran tempestad. Había una gran tempestad de vientos y echaban olas en la barca. Quiere decir que había olas que venían a la barca como queriendo hundir el barco, queriendo hundir la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, está hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de la tempestad? Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. ¡Wow! ¡Qué feos cuando te despiertan en medio del mejor sueño! Le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué es lo que le tenía tan preocupados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Le dijo Jesús. Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! En estos tiempos ya vamos 2 semanas que le hemos dicho a Jesús, aproximadamente 15 días que le hemos dicho a Jesús, bienvenido Jesús, entra a nuestra casa, en nuestro hogar. Y cuando Jesús está, suceden cosas lindas. Cuando Jesús está, no importa la tempestad o las olas, el tamaño del viento o de las olas que puedan venir, si Jesús está en la barca, si Jesús está en tu casa, todo va a estar bien. Míralo a alguien, por favor, y pegale un abrazo así o golpearle en el hombro y decirle, mira, si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. Si lo sabes decir en inglés, uno de mis hijos, Lautaro, lo sabe decir muy bien en inglés, todo va a estar bien, a mí no me sale bien. Decírselo en inglés también, todo va a estar bien. Y tenemos varias enseñanzas acá. Constantemente, donde quiera que iba Jesús, estaba rodeado de multitudes, porque Jesús era una persona muy conocida, como si fuera hoy un influencer, muy popular. Estaba rodeado de mucha gente y en todas partes donde él iba, la gente le seguía buscando un milagro, quería ser sanado. No importaba si Jesús le iba a atender hoy o mañana o pasado, se quedaban durmiendo en las rutas, se quedaban durmiendo en las calles y seguían a Jesús en todos lados y se agolpaba mucha gente. Mire, era tal la necesidad en aquellos tiempos que Jesús, dice la Biblia en Marcos 3:20, creo que lo tenemos por ahí, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo de que ni aún pudieron comer pan. Era tal la situación que no tenían ni siquiera tiempo para comer Jesús y sus discípulos. Quería leerlo con ustedes este pasaje, porque a veces cuando estamos sirviendo al Señor, la necesidad es tan grande que a veces ni siquiera tenemos el tiempo para sentarnos a la mesa a comer un bocado de pan. A lo que hay que añadir a todo esto, que los discípulos venían de seguir muchas enseñanzas. Jesús había estado enseñando en esos días en la sinagoga, había estado enseñando en otros lados,
también se encontró con el demoniado gadareno, les recuerdo algunos casos, también sana a una mujer de flujo de sangre, resucita a la hija de Lázaro, y puedo asegurar que Jesús estaba bastante agotado, cansado. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente tan cansado físicamente que los discípulos le tomaron, dice el versículo, que lo tomaron para ir al otro lado del mar de Galilea con la finalidad de descansar del bullicio de tanta gente. Miles le seguían, imagínense, miles y miles, siguiéndole a donde él iba, pidiéndole un milagro, tocándole el manto, colgándose de los pies. Me imagino Jesús queriendo sanar a todos con ese corazón que él tenía en medio de tanta multitud, que llegó un momento que estaba tan agotado y él mismo pronunció esas palabras a sus discípulos, le dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos que se encargaron de despedir la multitud y de separarlo de Jesús, porque me imagino que los discípulos lo cuidaban al maestro, lo cuidaban a Jesús, pero Jesús fue el que dio la orden: pasemos al otro lado. Y debemos darnos cuenta de algo. Se encontraban ellos, los discípulos, en el centro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque acababan de terminar una serie de estudios y de enseñanzas con Jesús, estaban en el propósito de Dios, caminaban con Jesús, caminaban con el mismo maestro, pero aún así se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo las indicaciones de Jesús, que le dijo: pasemos al otro lado. Y fue en este contexto donde ellos estaban en plena obediencia y en plena voluntad de Dios cuando vino tremenda tempestad a su vida. ¿Por qué, pastor, nos dice esto? Porque quiero decirles algo. Aquí tenemos una lección importante que debemos entender, y preste atención, iglesia. El hecho de que estés fielmente, siéndole fiel a Dios en todo, en su camino, no te va a librar de atravesar por tormentas y tempestades en la vida. Por más que estés en el centro de la voluntad, porque mucha gente, cuando vienen las tempestades en la vida o los problemas grandes, dice: ¿estaré en la voluntad de Dios? ¿Será que estoy en los planes de Dios? Déjame decirte algo. Aquí los discípulos estaban caminando con Él, estaban en plena obediencia, en plena voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, caminando con el Maestro. Aún así, no se iban a librar de tremenda tempestad. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el Señor no promete continuos tiempos de bonanza. Él no promete que todo va a ser paz y bonanza. La Biblia dice: escuchen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Tampoco Él nos dice que no vamos a tener experiencias amargas o de peligro. No te vas a librar de las experiencias amargas o de las experiencias de peligro. Es normal que esto pase en este tiempo, en este mundo. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero de algo sí tenemos que estar seguros, iglesia. De algo sí tenemos la plena seguridad en circunstancias como esta. Tremenda tormenta y tempestad que vino olas a la barca a punto de perder su vida todos. Quiero que sepas dos cosas. Cuando venga la tormenta, cuando venga la situación difícil, tenés que saber dos cosas muy importantes. Número uno, que el Señor estará siempre con nosotros en todo el camino. Él prometió caminar contigo. Él prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, tenés que saber que nada nos va a impedir a que lleguemos al otro lado. Profetizo sobre tu vida: llegarás lejos, llegarás muy lejos. Ni el coronavirus, ni la crisis económica, ni ninguna prueba, ni ninguna tempestad va a impedir
impedirte que llegues al otro lado. El Señor Jesús ya le había dado una palabra, le dijo, crucemos al otro lado. Y nada iba a impedir, si Jesús está en la barca, nada va a impedir que tus sueños, tus proyectos puedan llegar a buen puerto, al puerto seguro, al otro lado. Quiero decirte algo, Dios siempre estará contigo en todo el camino. Y número 2, nada podrá impedir que llegues al otro lado. Si estás recibiendo esta palabra, si estás recibiendo esta palabra profética en tu vida, allí donde estás, decir, amén, esto es para mi vida, esto es para mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si está diciendo amén, quiero seguir con la predicación. Dice, luego se levantó una gran tempestad de viento. ¡Wow! La situación refleja fielmente lo que mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Escuche, tiempos de refrigerio espirituales, tiempos de bendición en la presencia de Dios, muchas veces son alterados por momentos de pruebas, por momentos de tempestades, como vemos en este pasaje. Jesús estaba cruzando al otro lado durmiendo y se levantó un gran viento, se levantó una gran tempestad y como vemos en este pasaje, todo lo malo que parece que venía, que llegaron a tener miedo a la muerte. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una tempestad. ¿Sabe una cosa? Cristo sabía, porque Él lo sabe todo, que iba a venir una crisis a la Argentina y al mundo entero. Cristo lo sabe porque Él lo sabe todo. Él es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, todo lo sabe. Él sabía lo que iba a venir para este tiempo, como también sabía que cruzando al otro lado iba a venir una tremenda tempestad, pero sin embargo los hizo cruzar en ese mismo momento. La pregunta que me viene a la mente es, ¿por qué si sabía que en el medio del mar iba a venir una tempestad, por qué les hizo cruzar? Número 1, porque las situaciones prácticas, preste mucha atención, las situaciones prácticas, para poner en práctica lo que Jesús le había enseñado en teoría, se hace muchas veces a la manera de Jesús. Y Jesús lo quiso hacer así. Él quiso poner en práctica a estos hombres, le había enseñado acerca de la fe, habían visto a Él hacer muchos milagros, habían visto muchas cosas en esos días y Jesús dijo, llegó el momento de tomarles el examen. Déjame decirte algo, siempre que el Señor te enseña algo nuevo, siempre que el Señor te enseña una palabra, una revelación nueva, te va a tomar un examen. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe. Él estaba enseñando acerca de la fe en esos días. Él mismo haría que ellos tuvieran fe al ver sanar, levantar muertos, resucitar gente que estaba muerta, ver levantar paralíticos, ver al mudo hablar, al ciego ver. Pero ellos tenían una pequeña fe, como decía el Señor, aunque tuvieras una pequeña fe como un grano de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica todo lo que habían aprendido con el Señor Jesús. Más de una vez, cuando te encuentres en una situación difícil, cuando te encuentres en medio de la tempestad, recuerda que el Señor quiere poner a prueba tu fe para saber en quién estás confiando. Y tenemos varias enseñanzas para aprender. Número 1, podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa para los discípulos. Porque después de enseñarles de la fe, sabiendo que venía una tremenda tormenta, le dijo, crucemos al otro lado. Jesús dijo, ahora quiero ver en quién están creyendo. Ahora quiero ver si están aprobando el examen del temor, el miedo, el pánico. O quiero saber también en quién están confiando. ¿Y en quién estás confiando en este tiempo? ¿En quién estás creyendo en este tiempo? Porque puede que Dios te esté tomando examen ahora. Podemos estar seguros, por lo tanto, que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar esta situación. La pregunta que te hago yo hoy, iglesia, ¿estás preparado para pasar la situación que estás pasando? ¿Estás preparado para pasar
este tiempo de tormenta que nos tocó vivir al mundo entero, quiero decirte algo. Dios nunca nos colocará en una situación difícil que no estamos preparados o que no podamos soportar. Nunca nos dejará salir solos de esa situación. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Si estás pasando una situación difícil, una prueba difícil, una tormenta, quiero decirte que Dios no te va a dejar solo. Él estará contigo ahí y no va a venir una prueba que no puedas soportar. Sigamos con el tema. Dice el pasaje: Jesús estaba en la popa durmiendo. Es interesante saber esto, que en medio de tremenda tempestad, Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Y de esto aprendemos dos cosas, y quiero que puedas entender claramente esto. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Jesús era de carne y hueso. Después de haber estado enseñando por muchos días a miles y miles, hay un pasaje que dice que Él sanó a todos, que se bajó de la barca y oró por todos los enfermos hasta sanarlos a todos. Pero verdaderamente estaba cansado, estaba agotado, estaba necesitando un sueño, un descanso, necesitaba dormir un buen tiempo. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y el descender de la barca tan rápidamente que anegaban, fueron capaces de despertar a Jesús porque estaba profundamente dormido. Esto nos muestra algo. La humanidad de Jesús. Jesús era como vos y como yo, un hombre o una mujer de carne y hueso. Y número dos, también nos enseña algo que debemos aprender de Jesús: su confianza en el Padre Celestial. Él sabía que venía una tormenta porque Jesús lo sabía todo, pero su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos enseña algo: la confianza en el Dios Padre, seguro de que Dios nunca le iba a fallar. Iglesia, en medio de la tempestad, en medio de los virus, en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, en medio de la crisis económica, en medio de tantas cosas feas que se rumorizan por ahí, quiero que estés tranquilo, quiero que puedas entender que tu Padre Celestial nunca te va a abandonar. Hoy a la noche anda a dormir como un angelito, aunque estés pensando: pero ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación económica? Y ahora se viene esto, y ahora se viene aquello. Deja todo en las manos de tu Padre Celestial y anda a dormir, porque juntamente con la prueba, con la situación difícil, Dios te va a dar la salida. Si estás ahí, diga amén. Esa palabra es para mí. Lo tomo, lo recibo. Estoy seguro de que mi Padre Celestial estará conmigo en todo momento. Amén y amén. Yo no sé si usted se acuerda. Pedro, la noche en que iba a ser ejecutado, dice que Pedro estaba durmiendo. Y usted dice: ¿cómo puede ser? Lo iban a matar a Pedro y Pedro estaba durmiendo. Es que Pedro estaba descansando en las manos del Padre Celestial. Estaba tan dormido Jesús, estaba tan confiado en que el Dios Padre lo iba a guardar de tremenda tempestad, de tremenda sudestada, de tremenda marea, aunque las olas estaban entrando a la barca, que dice que los discípulos gritaron: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hace unos días prediqué acerca de Marta y de María. Y Marta le hizo la misma pregunta a Jesús. Le dijo: ¿no tienes cuidado que María no me ayuda a preparar la mesa? Parece que todo el mundo se dignaba como
a levantarle la voz al maestro y a decirle cosas como esta. Me imagino el susto, el miedo de los discípulos era tan grande que le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que nos estamos por hundir? ¿Sabes qué? Cuando la tormenta se desencadenó con tal furia, cuando la tormenta se desencadenó tan grande en sus vidas, ellos llegaron a angustiarse y se sentían como juguete de la tempestad y en serio entraron a sentir peligro de morir ahogados. ¿Cómo te sientes en la cuarentena? ¿Cómo te estás sintiendo en la cuarentena? Porque he estado con gente que tiene su plena confianza en Dios, pero también he estado con gente que ni siquiera ha saludado al pastor con un codo. Son capaces de decir: el pastor está en mi casa, voy aunque sea darle un codazo. Y pregunté: che, ¿por qué no sale de tu casa? No tiene miedo. Tiene miedo al virus, tiene miedo a contagiarse. Y como usted, pastor, anda por muchos merenderos, por muchos barrios, por muchas ciudades, no va a ser cosa que traiga alguna enfermedad. ¿En quién estás confiando? En este tiempo, ¿realmente estás confiando en Dios? ¿O estás sintiéndote como los discípulos que llegaron a sentir peligro de muerte, a morirse ahogados? ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Tienes miedo a morir? Porque te quiero decir algo. Si hoy te toca morir, de seguro no va a ser del coronavirus. Puede ser de cualquier cosa. Pero tengo que decirte algo. Lo más importante es que estés en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que partas con Él, ¿qué problema hay? Te vas al cielo y nos esperás allá a todos. Pero ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿A contagiarte de qué? Decile al de al lado, por favor, ahí en tu casa: tranquilo, si Jesús está con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Tranquilo. ¿Miedo a qué? Si Cristo está a tu lado, si Cristo está en tu casa, tenés la victoria asegurada. Si Jesús está en la barca, si Jesús está en tu hogar, nada malo nos va a pasar. Si usted lo está creyendo, diga amén, pegue un grito, dé un grito bien fuerte, salga afuera, vio como cuando grita gol en su casa y diga: amén, Jesús está en mi casa y nada malo me va a pasar. Recordemos algo: por lo menos cuatro apóstoles que estaban con él, caminando con Jesús, sabían mucho acerca de pesca, sabían mucho, ellos eran pescadores, desde su juventud habían estado en el mar de Galilea, sabían de tormentas. ¿Qué nos enseña esto, pastor? Nos enseña que el Señor puso a prueba a ellos en el ámbito de su vida cotidiana. A veces vos estás diciendo: no, yo iría al África con el pastor, yo no tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a la inseguridad, no le tengo miedo a esto, a aquello. Pero Dios te va a poner a prueba en algo cotidiano. Te va a decir: anda a llevarle mercadería a esa familia que está padeciendo el COVID-19. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ay, voy a llamar a la gente de la red solidaria que se contagien ellos! ¡Ay, voy a llamar a la pastora, que ella sí que es valiente, que vaya a ella! Dios te va a poner muchas veces a prueba con cosas cotidianas. Ellos era el cotidiano, las tormentas, era cotidiano. Habían crecido en el mar de Galilea. 4 de esos discípulos habían sido pescadores desde niños. Sin embargo, tuvieron miedo a ser ahogados, tuvieron miedo a la muerte. Déjame decirte algo: Dios te va a poner a prueba muchas veces con cosas cotidianas para ver cómo está tu fe. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad, nuestra incapacidad para aquellas cosas que a veces queremos dominar. A veces querés tener todo el control en tus manos, querés dominarlo todo. Y cuando vino la cuarentena, cuando vino la pandemia y no pudiste ir a trabajar, no pudimos tener culto, no pudimos tener reuniones, ahí llegó el momento donde el Señor dijo: epa, tranquilo, que esta tempestad la calmo yo y yo sigo estando al control de todas las cosas.
Esto nos enseña que los discípulos perdieron el control, ya tenían miedo a morir, ya estaban asustados. Ninguno dijo, ¿cómo lo vamos a despertar al maestro? Está cansado, está agotado, está durmiendo. No, todos empezaron a decir, vayan a despertar a Jesús, vayan a despertar al maestro, vayan a despertarlo a Jesús. Es el único que nos puede ayudar en este tiempo. Cuando las cosas se nos escapan de las manos, la gente corre a Jesús. Este es el mejor momento para predicar el Evangelio, iglesia. Este es el mejor momento para predicarle a tu familia, porque cuando las cosas se salen de los carriles normales y se escapan de las manos del hombre y mostramos nuestra incapacidad para poder dominar las cosas, es el tiempo donde Dios nos dice, tranquilo, yo sigo estando al control. Y por último sacamos una enseñanza más, que en situaciones como esta, tremendas olas del mar estaban a punto de morirse, ahogándose casi, todo orgullo, toda autosuficiencia no sirve para nada y necesitamos ir a Dios para que Él nos lleve al trono de la gracia para el oportuno socorro. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad, por controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. En un lugar estaban todos desesperados. Aquí, saquen el agua a los baldazos. Cuidado, cuidado acá, nos vamos a ahogar. Agárrate, atate al barco. Busquen salvavidas, hagan algo. Y del otro lado se escuchaba el Señor Jesús. Vamos, corramos, cuidamos, nos vamos a ahogar. Del otro lado, había alguien que estaba confiando en Jesús, en Dios, su Padre Celestial, diciendo, qué momento difícil puede ser del cual nuestro Padre Celestial no nos salga a ayudar y a salvar. ¿Cómo te estás encontrando en este momento? ¿Estás en búsqueda del alcohol en gel, del sanitizante, de la lavandina, del barbijo? Hay gente que se pone un guante sobre otro guante, máscara y el barbijo y parece astronauta. Yo no digo que no tomes todas las medidas, pero ¿en quién estás confiando? Porque te voy a decir algo, si te agarra el coronavirus también confiamos que Dios te puede sanar. Estamos escuchando todas las semanas testimonios de gente que hasta lo intubaron y Dios hizo un milagro y le dieron el alta. ¿Pero en quién estás confiando? Los discípulos mostraron su flaqueza. Estaban tan desesperados que hasta pensaron mal de Jesús. ¿Cómo puede ser que este tipo esté durmiendo en medio de la tempestad? ¿Cómo es tan irresponsable que no está ayudándonos a sacar el agua de la barca? Y fueron a despertarlo y algunos hasta yo creo que hasta de mal humor y hasta con bronca los sacudieron. Jesús, Jesús, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de tremenda tempestad? Despierta, ayúdanos, ayúdanos. Algunas veces nosotros atravesamos situaciones tan parecidas, difíciles, de prueba, que tenemos la impresión de que pareciera que Dios no se interesa por nuestras dificultades y que no contesta nuestras oraciones. Déjame decirte algo, Dios está durmiendo porque todo tiene bajo su control. Él está descansando porque todo está bajo su control. Primera de Pedro 5:7 nos deja una enseñanza. Es interesante, Pedro había entendido bien en claro que en medio de las circunstancias difíciles había que hacer algo. Y Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa angustia, esa ansiedad, esa preocupación que estás sintiendo, ponela en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y se levanta Jesús, me imagino todo despeinado, con toda su túnica arrugada, me imagino hasta con la almohada en la cabeza, diciéndole, ¿por qué tan amedrentados?
¿Qué es lo que les preocupa tanto? Y les dice algo muy clave, de lo cual hoy quiero ministrarles. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Los miró y les dijo, en otras palabras, me han visto levantar al muerto, me han visto sanar al sordo, me han visto sanar al mudo, me han visto levantar al que no podía caminar. ¿No les sirvió? ¿No tienen fe? Parece muy extraña la pregunta de Jesús. Los hombres que estaban en esa barca estaban al borde del llanto, del peligro, del miedo a la muerte por sus propias vidas. ¿Cómo no iban a tener temor? ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba la fe de estos discípulos que habían caminado con Jesús? ¿Dónde está tu fe hoy, hermano, que me estás escuchando a través de tu dispositivo móvil o de YouTube o de Facebook? ¿Dónde está tu fe? El Señor les puso el dedo en la llaga con esta pregunta. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y déjame decirte algo. El mayor peligro no era el viento, el mayor peligro no eran las olas, el mayor peligro no era el COVID-19, no era el virus, no era la muerte, sino era muy evidente la incredulidad de los discípulos. En el tiempo de hoy, el mayor peligro no es el virus, no es la muerte, el mayor peligro no es la crisis económica, sino tu incredulidad. Porque si estuvieras creyendo en Dios, seguirías siendo fiel a Dios. Si seguirías creyendo en Dios, no tendrías tanto temor ni tanto miedo. El gran problema de los discípulos no eran las olas, no era la tempestad, no era el miedo o el temor natural a morir ahogados, era su incredulidad. Así que el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros mismos, no en nuestro entorno. Muchas veces decimos, no, es que el problema, pastor, ahora se vienen posiblemente los cultos presenciales. ¿Será que vas a venir a la iglesia o vas a tener miedo de venir a estar en contacto con otros hermanos? ¡Chan! ¿Será que vas a venir o será que vas a decir, por la duda voy a probar a ver si no va a ser cosa que alguno que vaya a la iglesia tiene el corona y nos contagia a todos? ¡Chan! Tu mayor problema no es el temor, tu mayor problema no es el coronavirus, tu mayor problema es la incredulidad. ¿En quién estás creyendo en este tiempo? El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones del poder de Dios que habían visto de Él, habían caminado con Él, ya debían haber entendido que el barco a donde iban no podía hundirse. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho muy tranquilo, que crucemos al otro lado. Les estaba asegurando que iban a cruzar al otro lado, sabiendo que iban a pasar por una tormenta. Decirle que tenés al lado, tranquilo, el barco a donde vos estás no se va a hundir. Tranquilo, donde vos andás, donde vos caminás, nada te va a pasar, tranquilo. El Señor lo había dicho al comenzar este viaje, dijo, pasemos al otro lado. Esto era una garantía para ellos. El problema fue que se dejaron llevar por los sentimientos, por las emociones, se dejaron llevar por el miedo, se dejaron llevar por lo que dicen los noticieros, por lo que dicen los medios de prensa, por lo que dice la televisión, por lo que dice la radio, y no escucharon la palabra de Dios. Esto muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos esta pandemia, con la pastora estábamos en África. Estábamos, para ser exacto, al frente del río Congo, en un ventanal grande. Y desde ahí emitimos nuestro primer video hacia ustedes, la iglesia. ¿Y qué les enseñamos? A que declaren todos los días el Salmo 91. No nos va a tocar ninguna enfermedad mortal
mortal. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a tu casa no te tocará. Y muchos se aferraron a esta palabra, muchos la declararon, muchos la hicieron carne en su vida. Era el 16 de marzo cuando yo les solté esta palabra. Nada más les recordé lo que estaba escrito, que Jesús en medio de la tempestad, en medio de la barca, si Jesús camina con nosotros, nada malo nos va a pasar. Y muchos se agarraron de esta importante palabra. Y hoy están dando testimonio que Dios les ha guardado. Hoy tuve un Zoom con los líderes y podía ver muchos líderes que son mayores de edad, que según cómo es que dicen ahora, están en el factor de riesgo porque son mayores de edad. Es más, en el Zoom que hoy estuvimos con los líderes, estaban los niños, estaban sus hijos, los hijos de los líderes, que son, entre comillas, factores de riesgo. Pero sabe una cosa, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la Organización Mundial de la Salud, nosotros le creemos a la palabra de Dios. Ninguna enfermedad mortal tocará nuestra casa. A sus ángeles enviarán el trabajo en el camino para que nos guarde en todo momento. Si lo cree, diga amén. Si lo cree, diga amén. ¿En quién están creyendo? El Señor les estaba preparando para lo que iba a venir. Iglesia, vienen tiempos peores, vienen tiempos de pruebas mayores. La Organización Mundial de la Salud ya anunció que viene otra pandemia más grande para fin de año. ¿Y qué? ¿A qué le vamos a temer si nuestra fe está puesta en Dios? Nuestra economía está en las manos de Dios. En estos meses, en estos tiempos difíciles, tu economía irá de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Crecerás en lo espiritual, crecerás en salud, crecerás en sabiduría y Dios te dará vida abundante para contarle a todos que ninguna enfermedad tocará tu casa. Si lo cree, diga amén. Si está confiando en el Señor, diga amén. Diga conmigo, no existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre la tierra. Diga conmigo, no existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre nuestra vida. Y le leo un versículo más, y yo quiero que lo declare y que lo haga parte de su vida. Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente que estamos viviendo ahora, ni lo que va a venir, no importa lo que anuncie en la prensa o la Organización Mundial de la Salud, ni lo alto del problema, ni lo profundo de la circunstancia difícil, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Podemos admitir que esta lección era muy especial. ¿Qué nos enseña esto? Que nada ni ninguna tempestad puede frenar el avance de Dios. Si Dios te dijo, vas a llegar al otro lado, vas a llegar al otro lado. Si Dios te dijo, este será el año agradable, bueno, perfecto para tu vida, así será. Si Dios te dijo que en este año vas a prosperar, así será. Si Dios te dijo que en este año te vas a casar, así será. Si Dios te dijo que en este año vas a alcanzar todos tus sueños, seguile creyendo, porque no hay tempestad que pueda frenar el avance del reino de Dios. Y terminan diciendo los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús dice que reprendió a la tempestad y se hizo grande bonanza. En este tiempo le hemos abierto las puertas de nuestra casa como familia, Jesús. Es Dios manifestándose en tu hogar y en nuestras familias. Cuando se levantó Jesús con una autoridad natural, le dijo al viento furioso y al mar embravecido que se callaran, y dice la Biblia
inmediatamente se hizo grande bonanza. Diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un versículo que no lo tengo para compartir, pero el Salmo 89:8 dice: tú tienes dominio de la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Está diciendo, Dios es poderoso para sanar tu enfermedad. Dios es poderoso para librarte de ese mal. Dios es poderoso para sacarte de esa tormenta y llevarte al lugar seguro. Si lo está creyendo, diga amén. Si lo está creyendo, diga amén. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hace un momento dormía agotado en la popa de la barca, Él mismo era el eterno Dios calmando al mar? No lo pudieron entender. ¿Cómo es que el mar embravecido le obedece y el viento? Y reprendió al viento. Y termino con esto. Debemos entender que esta tormenta que les había venido a ellos quizás había sido provocada por el mismo infierno, como la tormenta que puede estar viniendo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos donde más de 14 provincias están incendiándose fuego. Estamos viviendo tiempos de crisis mundial. Estamos viviendo tiempos de pandemia, muertos por todos lados. Pero ¿sabe una cosa? Quiero decirte algo. Si Dios está con nosotros, Él va a reprender el virus, va a reprender el fuego, va a reprender la crisis y se hará una gran bonanza en nuestras vidas. Puedes estar seguro que si Él está en tu casa, si Él está en la barca contigo, nada te va a pasar y vas a llegar al otro lado tarde que temprano de la mano de Jesús. Si en este tiempo le has dicho a Jesús, entra a mi casa, es la mejor decisión que pudiste hacer. En estos días prepárate, porque vamos a empezar a tomar testimonios de estos 15 días en que le hemos abierto la puerta a Jesús y le hemos dicho a Jesús, ven a nuestras vidas. Quiero terminar diciéndote esta pregunta. Si has estado dudando de tu fe, si has estado dándole puerta abierta al temor, a la enfermedad, al virus, a lo que dicen los noticieros, de que no vamos a llegar, que la crisis, que los problemas económicos, que nos vamos a quedar sin trabajo, que no vamos a poder avanzar, quiero decirte algo. Vamos a llegar de la mano de Jesús al otro lado e iremos a otro nivel y pronto estaremos dando testimonio de que Jesús reprendió la tormenta y se hizo grande bonanza en nuestras vidas. Si hay tormentas en tu casa de discusiones, de pleitos, de problemas económicos, de deudas, quiero decirte algo, no dudes en decirle a Jesús, Jesús, interviene en mi familia, interviene en mi vida y las cosas van a empezar a cambiar y daremos testimonios del poder de Dios. Hoy quiero animarte a que sigas confiando. Hoy quiero animarte a que no mires la tormenta, a que puedas darte cuenta de que Jesús está con vos. Y si Jesús está a tu lado y está durmiendo, es porque Él está tranquilo en los brazos de su Padre Celestial. Yo voy a orar hoy para que puedas descansar en Dios y para que a partir de hoy puedas dormir como un angelito. Puedas dormir tranquilo, no pensando en las cuentas de octubre o de noviembre o de diciembre o en los problemas económicos o en el virus o en la crisis o en un familiar que tiene coronavirus o que tiene esperando el resultado o en los problemas económicos o en cualquier otra enfermedad, sino que puedas estar confiado que con Jesús vamos a llegar al otro lado y Jesús va a calmar cualquier crisis y cualquier tempestad a tu lado. Cierra tus ojos
y diga conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo, Señor, que tú sigues estando al control. Hoy entiendo que sigues estando en la barca. Hoy entiendo que sigues estando a mi lado. Hoy entiendo, Jesús, que estás probando mi fe para saber en qué estoy creyendo, en qué estoy sosteniendo. Señor Jesús, yo hoy me pongo en tus manos confiado, echando toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, toda duda, toda incredulidad en tus manos, sabiendo que contigo en la barca llegaremos al otro lado y vas a reprender cualquier tormenta y vas a reprender cualquier situación y seguirás estando al control. Señor, hoy declaro que si tú estás en mi casa, todo va a estar bien. Que si tú estás en la barca, todo está bajo el control de Dios. Y yo declaro que voy a descansar en tus manos como un niño que descansa en tus brazos. Señor, dejamos toda ansiedad, toda preocupación, reprendemos el temor, reprendemos el miedo, la intimidación, reprendemos la duda, reprendemos la incredulidad y decimos en el nombre de Jesús que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén y amén.